Hoy nos toca el capítulo número 31 del libro de Deuteronomio. Capítulo número 31 del libro de Deuteronomio. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo tiene por título: Josué es instalado como sucesor de Moisés. Dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pasará delante de ti, él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Y Jehová será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Vamos a detenernos un momento de aquí, un momento aquí. Recordemos que este suceso, allí pasó un suceso. El por qué ahora Josué va a estar por Moisés. Recuerden que cuando ellos estaban pasando el desierto, el pueblo tenía sed. Y Jehová mandó, el Padre, el Dios Todopoderoso, mandó a que se le diera agua al pueblo. Y le mandó a Moisés a que le hablara a las rocas para que saliera agua. Y Moisés lo que hizo fue golpearla. O sea, que no hizo como Dios le mandó, sino que hizo como él consideró. Y delante de Dios eso es desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? Toda desobediencia trae una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? El hecho de no haberse sometido a Dios, el hecho de no haber obedecido, el hecho de no haber hecho las cosas tal cual como Dios le dijo. Dios decidió que él no vería, que no iban a ver la tierra prometida, que no lo iba a ver. Lo iba a ver de lejos, se lo dijo, de lejos, pero que no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, después de este suceso, ahí fue cuando Dios escogió a Josué como sucesor. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, lo delicado que es el no obedecer al Padre. Aquí vemos lo delicado que es el no prestar oído, el no prestar atención cuando nuestro Dios nos habla. Y lo delicado es no hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque el ser desobediente, eso trae consecuencias. Cuando uno es obediente a la palabra del Señor, es ser obediente a Dios mismo, porque Dios es la misma palabra. Cuando uno es obediente al Señor, te trae consecuencias. ¿Pero qué consecuencias trae? Positivas, bendiciones. Pero cuando nosotros somos desobedientes, te trae también consecuencias. ¿Pero qué consecuencias trae? Maldiciones. Trae maldiciones sobre la persona. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo a los mandatos de Dios, a lo que Dios le ha mandado. Puede ser que le hable directamente a través de la palabra, pero que Dios le haya mandado a hacer algo de tal manera. Y cuando la persona no lo hace, trae consecuencias. Entonces vemos que aquí, estas son las consecuencias de Moisés y Aarón. Y así mismo es hoy en día. Porque la Biblia dice que Dios no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Entonces Dios sigue, es el mismo. Él no tolera la rebeldía, la desobediencia. Por eso que constantemente estamos leyendo que siempre dice: si obedecieren, si escuchares mi voz, si se convirtieren, y que vivamos su palabra. O sea, que la apliquemos. Lo que allí dice, tenemos que aplicarlo, tenemos que vivirlo. Entonces, las consecuencias de esa desobediencia, el no hacer las cosas a la manera de Dios,
Eso trajo como consecuencia esto, que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces dice, 2, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Dios habló, y lo que Dios habla, se cumple. Dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Jehová será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que he mandado. Fíjense lo que Dios le está diciendo a José. Le está hablando allí al pueblo. Entonces vemos que delante del Señor ninguno de nosotros somos indispensables. La persona puede estar alineada en obediencia y haciendo las cosas correctas como Dios manda, y está bien. Pero el día que esa persona deja de hacer lo bueno, deja de hacer lo agradable, deja de hacer lo correcto, empieza a desobedecer a Dios, a andar en rebeldía y se aparta del Señor, sencillamente Dios lo aparta y coloca a otra persona en su lugar, así como lo hizo con Moisés. Claro, Moisés le desobedeció en ese momento, en esa situación que se presentó, pero prácticamente lo apartó. Y no solamente lo apartó, prácticamente le dijo, vas a morir. Y así lo hizo. Y Aarón también. Primero se llevó a Aarón y después a Moisés, antes de entrar a la tierra prometida. Entonces vemos, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que te pasará delante de ti como Jehová ha mandado. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quien destruyó. O sea que aquí vemos también que todo el apoyo que Moisés tuvo con respecto al Señor, a Dios, ese mismo apoyo lo iba a tener Josué. Recordemos que la obra es de Dios. La obra de Dios no se detiene para nada. La obra de Dios no se detiene. Termina uno, Dios pone a otra persona a continuar la obra del mismo. Y así como Dios estuvo apoyando a la antigua persona, Dios continúa. Si Dios pone a otra persona, Dios continúa apoyándolo, dándole todas las herramientas, todo lo que necesita para continuar la obra, porque la obra siempre es de Dios, la obra es de Dios, no de nosotros. Nosotros somos servidores de Dios, le servimos a Él, trabajamos para Él y hacemos todo lo que el Señor manda, como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Dicen 5. Y los entregó Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué palabras tan hermosas y de tan amor. Aquí estamos viendo que cuando el Señor llama a un hijo, una hija de Dios a trabajar en el ministerio, independientemente en el área que sea, pero a trabajar en su obra, Él también, Dios, Él también lo respalda. Él también está allí el Señor presente con esa persona. Y le dice así, esforzado y cobrar ánimo. No temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cuando es Dios mismo que levanta
a un hijo, una hija de Dios, a una asignación, a trabajar en su ministerio, el Señor allí se glorifica, el Señor allí está respaldando, el Señor allí le abre puertas, el Señor allí le suple cuanto necesite. Todo queda así evidentemente. Así como cuando se veía allí en el pueblo de Dios, que todos veían con sus propios ojos cómo el respaldo de Dios estaba con ellos, con los milagros, con las señales, con la provisión. Tenían hambre, les proveía que comer, tenían sed, les proveía agua. Había sol, hay todo. Las ropas que nunca se desgastaban, los calzados. Entonces, cuando es Dios, que llama una persona de verdad, allí se ve, es notorio, el pueblo ve el respaldo, se ve el respaldo, porque la obra es de Dios. Dios es quien está levantando esa obra, Dios es quien está levantando los líderes. Y allí se va a ver el respaldo de Dios. Porque allí se veía el respaldo con nosotros. Allí se veía el poder manifestándose, cómo Dios se movía, cómo Dios hacía todo, porque era Dios quien estaba en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, allí se manifiesta el poder de Dios. Y todo se da así, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, todo se da así. Y ahí lo vimos, o lo hemos estado viendo, cuando hemos estado leyendo todo. Ahí vemos siempre el poder de Dios manifestándose. ¿Por qué? Porque Dios estaba con nosotros. Y si hoy en día Dios levanta a un hijo, una hija de Dios, para trabajar en su ministerio, allí se debería de también ser notorio el apoyo de Dios con la persona, porque fue Dios quien la levanta. Dice, 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú te la harás heredar. Fíjense otra cosa que se ve aquí. Wow, la madurez de Moisés. Moisés viene batallando con ese pueblo, como él siempre le dice, un pueblo rebelde, de dura servicio. Y Moisés viene batallando con ese pueblo cuando Dios lo llamó de allá desde la cárcel. Y todo lo que sucedió en Egipto, todo esa, wow, tantas cosas que vivió. Y de repente Dios le dice: tú no vas a seguir, tú no vas a entrar. Y hasta aquí, porque ya tú debes morir. Y va a poner a otro a su lugar, y todavía le dice de frente: voy a poner a Josué. Y vemos a Moisés normal, bien chévere, tranquilo. Vemos aquí Moisés más bien instruyendo a Josué, con toda aquella madurez, con todo, wow, esa actitud asombrosa. No vemos allí a un Moisés de repente lleno de rabia, tanto he echado yo, tanto que he hecho yo, y ahora me van a quitar para poner a otro. Nada. Con aquella madurez, Moisés tenía ese corazón bien trabajado de parte de Dios, ese corazón. Y dice, 8. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo. Moisés diciéndole a José: y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temáis, no te intimides. Fíjate. El mismo Moisés animando a Josué. Y escribió Moisés esa ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: a fin de cada 7 años, en el año de la remisión,
en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de Israel a oídos de ellos. Cuando habla allí que cada 7 años, el año de la remisión, está hablando es el año de la liberación. Y habla del festival de las enramadas. Entonces, cada 7 años ellos tendrían que leer lo que allí habían escrito. 12. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Fíjense, las instrucciones que le están dando. Allí tú recoges a todo el pueblo, el natural, el extranjero, a los niños, a los medianos, a los grandes, a todos, que nadie se quede por fuera. Entonces, ¿qué? Tenían que leerle en voz alta allí las leyes, lo que estaba escrito. ¿Y para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Fíjense. Fíjense de cómo se manejaban ellos. Ellos tenían que estarles recordando a todo el pueblo lo que allí estaba escrito para que ellos no se les olvidara, para que tuvieran siempre presente que obedecer a Dios, que temer a Dios y que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Todo lo que allí estaba escrito había que cumplirlo. Y eso, si lo llevamos también hoy en día, sería algo maravilloso. Algo maravilloso. Dice, y los hijos de ellos, 13, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Para que oigan y aprendan nuevamente a temer a Jehová, para que no se les olvide todo lo que Dios había hecho por ellos, para que ellos recordaran a leyes lo que Dios había establecido. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, fíjense. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde van para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Wow. Fíjense cómo Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Antes de que sucedan las cosas, ya Él lo sabe. Aquí apenas le iban a dar el cargo, le iban a pasar el cargo, apenas, recién, a José. Recién apenas. Y ya Dios le estaba diciendo de lo que el pueblo iba a hacer después de eso. O sea que ya cuando Moisés no esté allí, que esté Josué, cuando ya los pase a la tierra prometida, ya Dios sabía que el pueblo se iba a olvidar, se iba a apartar. Se iba a ir a adorar dioses ajenos. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo
se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concretado con él. A Dios nunca se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Muchas veces pensamos, o hay personas que piensan, haciendo algo escondida, que Dios no los ve, que nadie los está viendo. Puede ser que el hombre no se dé cuenta, no lo vea, pero al Padre no se le escapa nada, al Señor no se le escapa nada. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Y todo lo ve, todo lo sabe. Y dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido esos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a Dios ajeno. Fíjense, tenemos que tener tanto cuidado, porque vemos que así como hay bendición, cuando estamos haciendo lo que a Dios le agrada, lo correcto, cuando estamos viviendo la palabra en obediencia, va a traer bendición. Pero cuando ya la persona se aparta, ahí va a acarrearte maldición, maldición. Y vemos como el Señor permite los males en una persona. ¿Por causa de qué? De que se ha apartado, de que lo ha dejado. Y eso lo vemos hoy en día, a diario. Lo vemos todavía, lo vemos. Siempre en hacer lo que a Dios le desagrada o estar en pecado activo. Porque no es lo mismo una persona que de repente caiga en un pecado, pero una vez se pone a cuenta con Dios, se aparta. Dios lo perdona. Porque la persona se aparta, se arrepiente, pero se apartó. Pero no es lo mismo aquella persona que cayó en pecado y ahí se quedó. Y sabe que está mal, sabe que no, eso a Dios no le agrada, pero ahí está. Eso acarrea maldiciones. Acarrea maldiciones. Dice 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. ¿Ven? Dios todo lo sabe, todo lo ve, Dios conoce todo antes de que se sucedan las cosas. Antes que los introduzcas en la tierra, te juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré. Fíjate, esfuérzate y anímate, esfuérzate y sé valiente.
Pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Cuando uno está haciendo las cosas que Dios, cuando uno está haciendo la asignación que Dios le mandó a uno, Dios está allí presente. Allí está el respaldo de Dios con uno. Dios va a proveer, Dios abre puertas, Dios suple, Dios fortalece. Allí se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien envió, es Dios quien levantó, es Dios quien envió y es Dios quien se manifiesta. Así como lo hizo con Moisés, así como lo está haciendo con Jesús, y así mismo lo hace hoy en día con nosotros. Así mismo lo hace con nosotros. Y los que están alrededor se dan cuenta, porque eso se ve. El respaldo de Dios se ve. Y los que están alrededor se dan cuenta. Mira cómo Dios usa a fulanito. Mira cómo Dios usa al hermanito. Porque se ve allí el respaldo. Así como se vio el respaldo de Moisés. Y luego allí se va a ver el respaldo de Josué. Hoy en día es lo mismo. También se ve el respaldo de Dios en nosotros. En lo que Dios nos haya asignado, en lo que Dios nos haya levantado, allí se va a manifestar el poder de Dios. Porque es Dios quien está metido en el asunto. Es Dios. Y Dios allí se va a mover. Dios allí va a derramar la atención de su presencia, de sus milagros, de sus maravillas. Y de acuerdo a lo que Dios lo haya asignado, allí se va a manifestar el poder de Dios. Cuando Dios está en el asunto. Allí vemos si Dios lo levantó, si fue la mano de Dios, si fue Dios mismo que lo levantó y lo asignó. Porque va a tener el respaldo de Dios. Ahí se va a ver la manifestación de Dios. Amén. Dice 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura servicio. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuando más después que yo haya muerto. O sea, estando él vivo allí, y más bien el pueblo era rebelde contra Dios, estando Moisés ahí presente. Dirá él, ¿cómo será cuando ya yo no esté? 28. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Aquí vemos un ejemplo de cuando un mal viene sobre un pueblo, o puede ser hasta sobre una persona. O sea, que no solamente cuando el mal se derrama, vamos a decir así, cuando el mal llega, aflicciones de todo, puras cosas malas sobre alguien o sobre un pueblo, no solamente es porque se apartó del Señor. O sea, que ese es un motivo. Puede ser que el pueblo se apartó, puede ser que la persona se apartó de la voluntad de Dios y comenzó a hacer cosas que no debía. Pero no solamente eso, porque también puede ser por motivo de prueba, como le pasó también a Job. A Job se le derramó cosas malas. Dios permitió que murieran sus 10 hijos, quedó en la ruina, sin nada. Todavía la mujer es la que debería de apoyarlo,
le mandó a maldecir a Dios y que se muriera. Pero fue por prueba, porque Dios estaba probando a Job. Pero ya en este caso, cuando cae el mal sobre las personas, ya es porque, en este ejemplo es porque se apartaron. Se apartaron del Señor de Dios y comenzaron a adorar a otros dioses, que no era Dios. Entonces dice, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis, que os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabar. Hasta aquí entonces termina el capítulo. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabar. Ya en este capítulo ya no habla del cántico, solamente del enunciado. Entonces aquí vemos que en nuestras vidas siempre van a haber consecuencias dependiendo de nuestras decisiones. Que nunca se nos olvide que siempre vamos a tener, siempre va a haber consecuencias. Si tus decisiones son acordes a la palabra en obediencia, van a venir bendiciones. Pero si esas decisiones están fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra del Señor, van a venir maldiciones. Maldiciones. Y es terrible cuando el Señor no está en el asunto. Es terrible cuando un hijo o una hija de Dios esté sirviéndole al Señor en un ministerio, pero que el Señor no lo respalda. ¿Por qué no lo respalda? Porque el Señor no lo levantó, porque el Señor no lo puso. Es terrible. Es terrible. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, penetra nuestras vidas, nuestros corazones, y produzca fruto ciento por uno. Oh Dios Todopoderoso, Señor, cubrimos esta preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Con tu preciosa sangre la sellamos y con el Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.